La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que me escuchan. En esta oportunidad, la enseñanza tiene este título, el Apocalipsis según la doctrina de Jesucristo. Hay muchas versiones, interpretaciones de Apocalipsis de acuerdo a seminarios teológicos, institutos bíblicos, interpretaciones que por tradición se han ido llevando a través de los años. Pero en esta hora he querido enfatizar tan solamente la palabra de Dios de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo mismo dijo. Y por eso hemos puesto aquí en Marcos capítulo 13 y 23 y Mateo 24, 25. El Señor hablando del tema del Apocalipsis, de lo que iba a pasar cuando iba a venir. El Señor dijo en estos pasajes de Mateo 24, Marcos 13, Lucas capítulo 17 y capítulo 21. Allí habló de este tema del Apocalipsis. Y en Marcos capítulo 13, versículo 23, en el medio de lo que él estaba hablando, le dijo a sus discípulos: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. O sea que el Señor lo dijo bien claramente a sus discípulos: mirad por ustedes, se los he dicho todo antes. Cuando él dijo se los he dicho todo antes, y en Mateo capítulo 24, verso 25, también lo dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Y entonces yo estoy con la responsabilidad de traer este tema y esta enseñanza porque creo que es un tema relevante para nosotros. Definitivamente esta no es una enseñanza para los que están en el mundo, para los que están fuera de los caminos de Dios. Eso no significa que no puedan escucharlo, pueden escucharlo, pero este mensaje y esta enseñanza es para el pueblo de Dios. Y como estamos diciendo, el Señor dijo a sus discípulos, se los he dicho todo antes cuando hablaba del tema de lo que iba a pasar en el fin del siglo. Y quiero hacer un hincapié en este versículo 24, donde dice que se iban a levantar falsos ungidos, profetas, y iban a hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Y ya hemos enseñado anteriormente que cuando los discípulos le dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? Y en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 24, el Señor Jesús responde siempre, o empieza, mejor dicho, la respuesta diciendo lo mismo: mirad que nadie los engañe. O sea que el engaño es algo que vamos a ir viendo a lo largo de todo esto que va a suceder en Apocalipsis, y vamos a entender términos como, por ejemplo, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que si esos días no fueran acortados, dice, nadie sería salvo. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿salvos de qué? Porque muchas personas han interpretado esto como que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, lo que he entendido mediante el Espíritu de Dios por su propia palabra es que cuando el Señor Jesús habla de que es posible que los escogidos puedan ser engañados, Él dijo: mirad que nadie los engañe. También dijo que muchos saldrán y harán señales y prodigios mentirosos. En Apocalipsis, en Tesalonicenses capítulo 2, hablando de la venida del Señor, dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, justamente hablando del tema, el apóstol Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y también él dice las mismas palabras del Señor Jesús. Dijo: nadie os engañe,
en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor, su venida y nuestra reunión con Él no va a venir, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vamos a ver que esto es un bosquejo, un gráfico de la secuencia de lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 17 y 21 acerca del Apocalipsis. Si el Señor dijo en Marcos 13, 23 que Él lo dijo todo antes, tenemos que ser como niños y creer esa palabra, que el Señor lo declaró todo. Entonces no debemos de inventar fábulas y cuentos artificiosos para acomodar unos cuentos espectaculares a fin de que cuadre todo lo que nosotros pensamos, en lugar de guiarnos de lo que el Señor dijo en la línea de acontecimientos de acuerdo a lo que Él habló. Entonces de eso vamos a hablar ahora y voy a mencionar cosas sueltas ahora y que lo vayan teniendo presentes al continuar escuchando. Simplemente ahora pónganlo en la parte de atrás de su cerebro. Escuchen lo que voy a mencionar. Estamos hablando de engaño. Entonces, ¿de qué nos importa esta enseñanza hoy en día? Bueno, hoy en día ya existe la tecnología, lo que se llama la radioingeniería, que eso es un top secret, como se dice en inglés, un secreto total. Se llama radioingeniería. La Biblia dice que van a haber falsos cristos que van a hacer descender fuego del cielo, pero dice que van a ser señales mentirosas. La tecnología y la inteligencia artificial, lo que se llama la psychotronics, será usada para engañar. El remote viewing, o lo que significa controlar a las personas desde lejos a través de frecuencias de onda magnética, electromagnética o de ondas de ¿cómo se dice? Lo mismo que funciona en los microwaves o el Wi-Fi. Entonces hay una inteligencia artificial que tiene que ver con la parapsicología, la telepatía, lo que le llaman la clarividencia o la psicoquinesis. Entonces, ahora mismo toda esa tecnología existe y vamos a ver cómo vamos a consolidar o unir estas verdades que ya existen hoy con lo que el Señor Jesucristo dijo. Y entonces en Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 el Señor dijo, cuando está hablando acerca del juicio, Apocalipsis capítulo 11, y esto lo dijo en el momento que el séptimo ángel toca la trompeta, en el séptimo sello y en la séptima trompeta. Y estoy empezando de aquí atrás porque vamos a entender todo lo que ha sucedido aquí. Pero este séptimo sello, donde hay 7 trompetas, hay 7 ángeles que tocan 7 trompetas, se les dan 7 copas donde se derrama la ira de Dios. Y en la última trompeta, cuando empieza a sonar, la Biblia dice que ahí se consuma el misterio de Dios. Entonces, en este séptimo ángel que toca la trompeta, en el versículo 18, vamos a leerlo desde el 15. El séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, quiere decir que en el séptimo ángel, cuando Él toque la séptima trompeta, que es la última trompeta, dice la palabra de Dios que los reinos del mundo han venido ya a ser de nuestro Señor Jesucristo y que Él reinará no por 1000 años, no un milenio. A la Biblia dice que reinará por los siglos de los siglos. Entonces yo pregunto a aquellos que están creyendo en el milenio, y ya tenemos una enseñanza acerca del milenio, pero para aquellos que todavía están creyendo que el Señor viene
y después por 1000 años y luego viene otra vez, una tercera vez prácticamente. Eso es una interpretación totalmente equivocada de las palabras del Señor Jesucristo, y aquí estamos poniendo en claro con este versículo de Apocalipsis 11:15, donde dice que el séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por la eternidad, por los siglos de los siglos. No solamente 1000 años, sino a partir de allí es eterno. Entonces, si los 24 ancianos que estaban sentados delante de su trono, en sus tronos, delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y cuando hablamos de ira, estamos hablando de las 7 copas de la ira de Dios, donde se consuma la ira de Dios. Y dice: tu ira ha venido, no que va a venir, dice ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. No dice el tiempo de juzgar a los hombres que están haciendo las cosas malas, sino que el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque va a llegar un momento en el séptimo sello, en la séptima trompeta, donde el tiempo ya no existe más, donde se consume todo. No queda ni uno vivo. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Por eso dice la palabra de Dios que el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Por qué dice así? Porque no hay ningún ser humano que quedó vivo. Y entonces, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. 3 clases de personas: a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea que en este séptimo sello, donde suceden muchísimas cosas, y que el día y la hora exacta, porque cuando el ángel comienza a tocar la trompeta, dice la Biblia que en los días en que el ángel comience a tocar la trompeta, en esos días, eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea que el Señor, en el séptimo sello van a suceder muchísimas cosas. Van a sonar las trompetas, y cada trompeta va a tener también una copa y vamos a ver que las trompetas con las copas de ira es lo mismo, es simultáneo, solamente que cuando el Señor habla proféticamente, Él dice lo mismo de diferentes maneras. Eso lo vimos, por ejemplo, en Daniel, cuando Dios le muestra a Daniel la estatua de Nabucodonosor con la cabeza de oro, el pecho de plata, los brazos, etcétera, de bronce, el vientre de bronce, fierro y todo lo demás. Después hace nuevamente una visión profética donde se ve más claramente y habla de una bestia que tiene cuernos, etcétera. Y estamos hablando que es lo mismo, los mismos imperios, pero lo hace de diferente manera. O como el Señor cuando dijo que el reino de los cielos es semejante a la levadura, es como semejante a una semilla de mostaza que se siembra, crece y sale un árbol grande. O sea, estaba hablando de lo mismo, pero de diferentes maneras. Y vamos a ver aquí que las 7 trompetas, vamos a ver el paralelo que hay entre las trompetas y las copas de ira, y vamos a darnos cuenta que está hablando de lo mismo. Por eso que es importante que leamos Mateo 24 y veamos la secuencia de lo que el Señor Jesucristo dijo. Y sin más preámbulos vamos a ir a lo que el Señor habló directamente, a Mateo capítulo 24. Y vamos a concentrarnos allí y vamos a entender y vamos a ir al paralelo entre Mateo capítulo 24 y Apocalipsis. Entonces, Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 6. ¿Por qué empiezo desde allí? Porque allí empieza el Señor Jesucristo, después de que es reconocido por todo
ser creado, que Él es el único digno de tomar el libro, desatar sus sellos y de revelar todo lo que va a pasar. Él es el único. Entonces, por eso dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos. Aquel que está sentado en el trono. Y hemos hablado muchas veces, hay un solo trono y hay uno solo sentado, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. Entonces ahí empezamos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí empezamos con el primer sello. Empezamos con el primer sello, y estamos diciendo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y leímos de que el Señor no va a venir, no se va a manifestar hasta que primero no venga la apostasía y el hijo de perdición y se manifieste el inicuo, a quien Dios mismo destruirá con su boca y con el resplandor de su venida. Cuando Dios destruye a la cizaña y al enemigo, lo hace por medio de fuego. Pedro dijo de esta manera: el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual en ese día, dice, la tierra y todo lo que hay en ella, dice, va a ser quemada. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Qué elementos? El agua. Sabemos que arriba de la atmósfera hay agua, y sabemos que el agua está compuesto de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, y ellas, cuando se separan, son totalmente combustibles. Y dice la Biblia que los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La Biblia dice que el mundo antiguo pereció por medio de agua, pero estos cielos y esta tierra están reservados para el fuego. Dice: puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? O sea que estamos hablando del día de Dios. Dice: en el cual, vuelve a decir lo mismo, en ese día, los cielos encendiéndose. Los cielos, ¿qué hay allá? Agua. Salmo 148, verso 4. Alaben en los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Por eso dice que en ese día, el día de Dios, los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Por eso que estábamos hablando que en el séptimo sello, en la séptima trompeta, cuando los días del ángel que está tocando la séptima trompeta, es el momento donde el mismo Señor le dijo al apóstol que estaba recibiendo la visión, le dijo: no escribas lo que los truenos o lo que las voces han hablado. En la séptima trompeta van a ver una emisión y una declaración de verdades que van a suceder, pero el Señor le dijo: no lo digas, séllalo. ¿Por qué? Porque en la sabiduría y en la prudencia de Dios Él ha estimado conveniente que eso no esté escrito. Pero podemos darnos cuenta de que el momento en que acaba todo está determinado en el séptimo sello, en la séptima trompeta. ¿Dónde está eso? El fuego, todos mueren. Apocalipsis 11, 18. Llegó el momento
de juzgar a los muertos. Apocalipsis capítulo 16, versos 17 al 19. Apocalipsis capítulo 16, del 17 al 19. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gente se imagina un terremoto grande. O sea, uno no se puede imaginar, porque ahí dice: la grande ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, todo cayó y la gran Babilonia vino a ser en memoria delante de Dios. O sea, en otras palabras, dejó de existir la Babilonia. ¿Qué es la Babilonia? La Babilonia es la gran ciudad donde hay de todo. Prácticamente es lo que yo llamo la cizaña misma. Entonces, en el mismo capítulo 10, hablando de ese momento del séptimo sello, séptima trompeta, ahí también lo dice de esta manera en el versículo 5. Y mejor voy a leerlo del capítulo 10, verso 1, porque ahí empieza en realidad la séptima trompeta, que viene hablando en el capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta, verso 3, el sexto ángel tocó la trompeta, y entonces termina diciendo: y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quiere decir que en el transcurso del primer sello, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta por el séptimo, esta gente no se arrepiente de 4 cosas: homicidios. Dice la Biblia que los hijos de Dios vamos a ser llevados a los gobernadores y vamos a ser azotados en las sinagogas y vamos a ser perseguidos, nos van a entregar a tribulación y algunos de nosotros matarán. Entonces va a haber homicidio, va a haber hechicería. Quiere decir que en los últimos tiempos va a haber una mezcla de la nueva era, lo que se llama todo lo que es lo oscuro. Va a haber fornicación, quiere decir que van a hacer hechicerías, lo que le llama la palabra de Dios el misterio de la iniquidad, que está funcionando desde el tiempo de Babilonia y desde Egipto. Y va a haber hurtos, o sea, 4 pecados. Y empieza el capítulo 10 diciendo: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Y este es el ángel de la séptima trompeta. Dice: envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el otro izquierdo sobre la tierra. O sea, aquí es donde se produce prácticamente lo que yo llamo el fin del mundo. Porque las plagas que han pasado son plagas de diferente tipo, donde se afecta los árboles, la tierra, el agua, la fuente de las aguas. Muchas cosas pasan, hay guerras, pestes, terremotos, etcétera. Mucha gente muere. Pero cuando el séptimo ángel pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de que allí es lo que la palabra de Dios dice en el versículo 6, que el tiempo no sería más. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Eso es todo lo que hay, no hay galaxias expandiéndose. O sea que todo lo que hay es lo que está escrito. El cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Que el tiempo, dice, no sería más. La Biblia dice que Dios puso el sol y la luna y los puso para poder marcar los días, los meses y los años y las estaciones. Y Él las puso con ese propósito. Y que cuando Él viene, lo dijo bien claro: verán la señal del Hijo del Hombre, el sol no dará su resplandor, se oscurecerá, se pondrá negro, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos.
quiere decir que los cielos serán conmovidos, se encenderán. El tiempo simplemente no va a existir más. Eso es lo que dice la palabra de Dios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, este mismo ángel que le dijo que no escribas, no declares lo que has visto o lo que los 7 truenos han emitido su voz, la voz que le habló del cielo, le dijo, no lo escribas. Entonces le dijo, vete donde el ángel y toma el librito, y toma y cómelo, y amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y eso es lo que hizo. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y yo siempre pensaba, pero ¿por qué amargó el vientre? Porque la verdad de lo que se le reveló, aunque está allí, esa verdad no es fácil de digerir. ¿Cuál es la verdad? La verdad que va a llegar un momento que no va a quedar ningún ser humano vivo sobre esta tierra y que el tiempo de juzgar llegó y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra, como dice Apocalipsis 11:18. Llegó el momento de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos de Dios, a sus profetas y a los que temen a Dios, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y quiero poner un énfasis aquí, que el Señor cuando habló en Mateo de todas las cosas que iban a pasar, y Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces empieza en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ahí empezamos con el primer sello. Entonces, en el primer sello, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifiesta. Dice que sale un caballo blanco y salió venciendo y para vencer, y tenía un arco, o sea, tenía un alcance. Y estamos hablando de que en Apocalipsis dice que el diablo fue soltado, que estaba amarrado, y hemos enseñado eso, que el Señor Jesús, cuando Él muere en la cruz, lo despoja, lo encierra y lo confina a un abismo, a una cárcel. Si bien es cierto, no está destruido, pero puede, como Él tiene un reino que no está destruido todavía, Él puede enviar sus principados y potestades y hacer las cosas. O sea, Él se entera, Él es un ser creado, un ser finito. Él no puede estar en todo lugar, pero Él conoce muchas cosas. ¿Por qué? Porque Él tiene su ejército que se lo comunica. Entonces el Señor, cuando muere en la cruz, dice que ha venido la hora del juicio de este mundo, el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Y hemos enseñado eso, que luego que el Señor lo echa fuera del mundo, entonces después en Apocalipsis dice que el diablo es soltado otra vez por un poco de tiempo y lo arrojan a la tierra de donde fue echado fuera. Y entonces en ese tiempo él sale con un propósito, y el propósito es el de engañar a todas las naciones. Eso lo hemos enseñado, que él antiguamente él engañó a muchas naciones, pero no a todas a la misma vez. ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque creo que este es un tiempo peligroso donde el mundo está caminando hacia una globalización. Entonces le doy noticias: cuanto más pronto llegue la globalización, más pronto va a llegar todos estos juicios. Lo que se llama la bestia o el falso profeta, el hombre de pecado, se va a manifestar. Voy a dar un ejemplo. Los imperios desde tiempos antiguos hasta el día de hoy han habido muchísimos, y yo tengo aquí una lista de 18. Entonces voy a solamente mencionarlos, empezando con el número 1, el imperio acadio, que existió en el 2334 antes de Jesucristo hasta el 2192. El segundo, el imperio egipcio. El número 3, el imperio asirio.
el neobabilónico, el imperio persa que existió en el 550 hasta el 330 a.C. Luego vino el imperio griego, el imperio romano, que eso existió en el 198 a.C. hasta el 1000 después de Cristo. Vino la dinastía Omeya en el siglo VIII, de donde salió Mahoma, el imperio carolingio, donde salen los francos y los papas apoyándolos. Luego, número 10, el imperio mongol en el siglo XIII con Genghis Khan. El imperio incaico en el siglo XV y XVI con el Tahuantinsuyo. El imperio otomano, turco-otomano. El imperio español por el año 1400-1500 con una llamada la monarquía universal española. El imperio francés por los años 1600-1700, llamado el imperio napoleónico. Luego vino el imperio británico por los 1800-1900. El imperio británico en el 120 abarcaba una población de cerca de 450 millones de personas. Eso es lo que está escrito en la enciclopedia. Repito, el imperio británico del 1815 al 1939 abarcaba una población de 450 millones de personas. Luego vino el imperio alemán del 1871 al 1918 con Guillermo I. Vino después Alemania nazi de 1939 a 1944, el tercer imperio nazi o llamado el Tercer Reich. Luego viene, como todos sabemos, Estados Unidos como una potencia de la actualidad. Y lo que estamos estableciendo aquí es una verdad, que si bien es cierto, Satanás engañó y hizo de las suyas en muchos lugares en el mundo, pero nunca pudo engañar a todos los imperios y a todas las naciones a la misma vez. Entonces, todas aquellas personas que están en pos y en busca de la globalización, que no hayan fronteras entre los países, que todos somos iguales y que no debe haber distinción y que no debe haber murallas entre un país y otro, todos aquellos que creen todo eso están trabajando en favor de lo que se va a cumplir. El problema está que el Señor lo dijo, que cuando se levante nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos. Ahora, esto no, lo que voy a decir no está escrito, pero por revelación del Espíritu Santo quiero decir esto, que cuando el Señor dijo que iban a haber guerras, que una nación se va a levantar con una nación, Dios no está planificando y deseando eso. Quiero que sepan lo que dijo, lo que hemos leído en Apocalipsis 11:18 y que lo tengamos presente. Llegó el momento de juzgar a los muertos y de destruir a los que destruyen la tierra. Quiere decir que las guerras son provocadas, los terremotos son provocados por el hombre, las pestes son provocadas, lo que se llaman los virus medio raros, el SIDA, por ejemplo, enfermedades medias raras, y eso no es nada. Lo que viene va a ser más grave. Después viene terremotos. Ya se sabe a ciencia cierta que hay terremotos que lo han producido los hombres con la tecnología que ya está patentada con nombre y número en la oficina de patentes de Estados Unidos. Ya lo he hablado varias veces. Eso es un récord público, es de dominio público. La gente lo puede ver, pero tienes que buscarlo porque nadie te lo va a enseñar. Quiere decir que cuando el Señor Jesús dijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino, eso va a ser provocado. Que habrá pestes va a ser provocado, que habrá hambre va a ser provocado, de terremotos en diferentes lugares, y aún así las señales que van a venir de los cielos, eso no lo va a provocar Dios. Dios en su sabiduría sabe que iba a pasar todo eso, pero eso no significa que Él está provocando eso. La Biblia dice en el versículo 24, dice por ejemplo, que harán grandes señales, estos falsos profetas harán grandes señales y prodigios. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito de las grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Y la pregunta es, ¿engañar con qué propósito? O sea que eso es lo que nos interesa en esta hora. Lo que nos interesa a nosotros como ovejas de Jesucristo nuestro Señor. Como real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo, lo que nos interesa saber es la verdad
de lo que está pasando en nuestras narices y de lo que va a pasar en un futuro que no sé cuánto es. Yo no puedo decir cuándo se va a empezar a desencadenar estos dolores de parto, porque estos son principios, pero cuando ya los dolores de parto empiezan, se hacen cada vez más intensos y más frecuentes, hasta que llega lo que tiene que llegar, que es la venida del Señor. Pero cuando Él viene, lo hemos enseñado, Él no viene para después regresar en 1000 años. Él viene y es fuego total. La tierra y todo lo que hay en la tierra se quema. No queda ni uno vivo. Por eso dice Apocalipsis, cuando el trono se abre en el cielo, un gran trono y el que estaba sentado en él. O sea que no hay dos sentados. El que estaba sentado, hay uno solo, de delante del cual huyen la tierra y el cielo. Dice, ningún lugar se encontró para ellos y vi los muertos. Hay muertos nada más, no hay vivos. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos. Versículo 13, y el mar entregó los muertos, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados los muertos. O sea que cuando el Señor viene, no queda nada. Por eso que en Apocalipsis, capítulo 15, me parece, ¿qué es lo que pasa en Apocalipsis capítulo 15? Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Cuándo? En el 7º sello, en la 7ª trompeta, se consuma las 7 plagas, porque en ellas se consuma la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Lo que le llamamos las copas que tienen los ángeles y la derraman sobre la tierra. Y el versículo 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. O sea que la tierra cuando se queme va a fundirse todo. Dice, los elementos ardiendo se fundirán. O sea que la tabla de los elementos químicos que nosotros conocemos, que creo que son como 50 y pico, se va a fundir de tal manera que la tierra va a quedar totalmente quemada y va a quedar, pero así, planita, y va a quedar como un mar de vidrio, como una lava, y dice, mezclado con fuego. Y dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca. O sea, cuando dice la palabra de Dios, y a los que habían alcanzado, ¿qué cosa? Victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. O sea que el pueblo de Dios, como él dijo el Señor, orad, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pablo también lo dijo, que él no pretende haberlo alcanzado, sino que permanece firme para que pueda yo agarrarme de Jesucristo, quien también él me agarró a mí, para poder estar en pie delante de él cuando él venga. O sea que estamos hablando aquí de que cuando el Señor Jesucristo viene por su pueblo, pero que su pueblo va a pasar una batalla donde tiene que alcanzar la victoria. ¿Sobre qué? Sobre el engaño. Entonces, cuando la palabra de Dios dice en Mateo que mirad que nadie los engañe, eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Nos engañe de qué? La Biblia dice que si Dios no acorta esos días de la gran tribulación, dice que si Él no acorta, nadie sería salvo. Entonces yo hago una pregunta al aire. ¿Salvo de qué? Si la Biblia claramente dice que muchos vamos a ser muertos y martirizados, pero el Señor dijo que ni un cabello en nuestra cabeza va a perecer también a la misma vez. O sea que el Señor dijo que los hombres tienen que morir una vez y después el juicio. La Biblia dice, cuando le pregunta uno de los ancianos a Juan, ¿y quiénes son estos? Y le dijo, ¿tú lo sabes? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Dónde está eso? Apocalipsis, capítulo 7. Dice,
Versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Sí, porque ellos la experimentaron, que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y que dice: ya no tendrán hambre. ¿Por qué? Porque tuvieron hambre. ¿En qué momento tuvieron hambre? En el tercer sello, donde empieza el engaño y no se puede comprar ni vender. Solo vamos a ver ahora en Apocalipsis, pero quiero terminar lo que dice acá. Dice: no tendrá más hambre ni sed. ¿Por qué van a tener sed? Porque estaban que se morían de sed. Y dice: y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Por qué? Porque estaban en los desiertos. Tenían que escapar. No tendrán hambre ni sed y el calor no caerá más sobre ellos. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio de ellos los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué Dios va a enjugar la lágrima en los ojos? ¿Por qué? Porque va a haber lágrimas. O sea que, y yo estoy enviado aquí para decir la verdad a los 4 vientos. La iglesia va a pasar a través de la tribulación y muchos dicen que vamos a ser muertos, pero que ni un cabello en nuestra cabeza perecerá. El asunto no es que si vamos a morir o no. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Aún si vivimos cuando Él viene, este cuerpo tiene que ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. En una fracción de segundo, este cuerpo tiene que morir. Pero no nos vamos a dar cuenta, porque en un abrir y cerrar de ojos ya estamos con un cuerpo inmortal. No lo vamos a sentir. Lo que quiero decir acá, que cuando el Señor dijo que mira que nadie los engañe, que muchos iban a ser engañados, ¿de qué está hablando? Aún a los escogidos. Está hablando del engaño para poder marcarse con la marca, con el sello, con el número y adorar a la bestia. Ese es el gran engaño. Jesucristo dijo: no tengas temor de los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Yo te voy a enseñar a quién debes tener temor. Ten temor a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. A ese debes temer. Y cuando el Señor Jesucristo dijo: mira que nadie los engañe, y que yo tengo que acortar el tiempo de esa gran tribulación porque aún los escogidos pueden caer. No porque quieran, sino va a ser un sistema de un control mental de lo que estaba diciendo al principio, lo que se llama la radioingeniería, lo que se llama la psicotronics, lo que se llama el remote viewing, lo que se llama las ondas de frecuencias electromagnéticas. Va a ser tan grande que el Señor, por más que seamos lo que seamos, el Señor va a decir: no, hasta aquí nomás. ¿Por qué? Porque entonces muchos van a decir: márcame, no hay ningún problema, tengo hambre, tengo que comer, tengo que comer, quiero vivir. Y ese es el gran engaño. Entonces el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: todo esto será principio de dolores. Entonces, Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Eso dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros,
y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, el problema es engañar diciendo qué y para qué. El engaño es para que se marque la gente con la marca de la bestia, con el número de su nombre, con su imagen, con su nombre o con su número. Ese es el engaño. Entonces, y por amor va a haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, ¿a qué se refiere? Como está escrito, estos le han vencido. ¿Quiénes son los que vencen? El que persevere hasta el fin. ¿Quiénes son los que vencen? Estos son los que vencen. Apocalipsis capítulo 12. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos son los que le han vencido. Ahora, ¿vencido de qué? Vencido de que no nos engañen para ser marcados. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque esto es lo que dicen las Escrituras. Apocalipsis 13. Dice, hablando de la bestia, capítulo 13, hace también grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña, subrayado, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. O sea que Dios permite que estén destruyendo la tierra y haciendo señales de hologramas y tanta cosa que están haciendo por todos lados y por todo el mundo. Están sprayando no sé qué metales, no sé cuáles son sus intenciones, que los medios de comunicación no hablan el tema. Nadie habla del tema, solamente personas cuando se ponen a hablar, uno puede escucharlos, pero los medios de comunicación no hablan qué es eso que se está sprayando todos los días por todo el mundo. Nadie dice nada. Entonces, va a llegar el momento que va a destruir a los que están destruyendo la tierra. Y acá dice que esta gente va a engañar a los moradores de la tierra y va a hacer señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra. O sea que engaña, el engaño, mira que nadie los engañe. ¿De qué se trata? Esto, que va a hacer en presencia de la bestia y manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene de herida y que de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, por eso dijimos que cuando empieza el primer sello, esto no para hasta los dolores de parto, hasta que viene más intenso, y acá se intensifica hasta tal punto que en el sexto sello es cuando se va a ver la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y todas las naciones van a verlo y se van a lamentar porque van a decir, ay, que ahí viene el que dijo que iba a venir. Entonces, cuando hablamos del primer sello, el segundo sello, el Señor lo dijo, aquí lo dijo de esta manera, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Qué significa esto? Que va a llegar un momento que este control mundial va a ser tan grande que van a avisar y van a decir, vayan a tal lugar que ahí está la cosa. Y la gente vaya ahí y van a ser controlados en masa. O sea, mentalmente van a ser controlados como autómatas o con zombies. Y van a tener un control total de las personas. Por eso que el Señor dijo que si yo no acorto, nadie podría ser salvo. Pero no está hablando de salvo de morir. Está hablando de condenación eterna. Porque ya hemos visto que hay muchos que van a morir de los hijos de Dios. O sea, que no está hablando de una muerte física. El Señor dijo, no temas a cuando te matan el cuerpo. Cuando el Señor dijo,
si no nadie sería salvo. Está hablando de una salvación eterna. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que lo engañen en el sentido de que se dejen marcar. Cuando se dejan marcar va a suceder algo dentro de la persona humana que va a ser imposible creer en Jesucristo. Humanamente ya no puede ser posible. Por eso que van a aparecer falsos cristos y falsos profetas, falsos apóstoles, evangelistas, maestros, van a hablar de Dios, de Cristo. Oh, sí, van a haber un montón. Van a hacer prodigios y van a engañar. Entonces, el Señor dijo que cuando le digan, ven al desierto, no salgan. ¿Por qué? Porque va a ser peligrosísimo estar expuestos a lo que está pasando afuera. El problema está que el Señor también dijo, o miren, está en las casas, en los aposentos. O sea, si no sales, mira lo que te están informando por la televisión y por el Wi-Fi y todo eso. Y el Señor dijo, lo que mira, lo que te digan, no lo creas. Dice ahí, versículo 26, mirad, está en el desierto, no salgas. O están en las casas, ahí lo puedes escuchar, no lo creas lo que te dicen. O sea, que no salgas a escuchar y mucho menos creas eso. Y cuando estés en casa y las noticias y todo, no creas. Porque como el relámpago, y ahí viene la parte que es lo que yo llamo el sexto sello, porque dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, los aetos, los ángeles. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no dará su resplandor, las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos son conmovidas. Entonces aparece la señal del Hijo del Hombre y se lamentan todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria, y envía sus ángeles con gran voz de trompeta y junta a sus escogidos de los cuatro vientos. De la higuera aprended la parábola. Dice así también, cuando veáis que todas estas cosas están pasando, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo pensaba y seguía la misma enseñanza que mucha gente ha repetido por muchos años. Y yo también la repetía como un loro. Decía, no pasará esta generación. ¿Por qué? Porque hay que mirar a la higuera. La higuera es Israel. La higuera ya nació hace, en 1947. Han pasado 71 años. Una generación dura 40. O sea que cuando el Señor dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿qué cosa va a acontecer? Que el Señor viene en su gran día. O sea que Él va a venir en su gran día, en el séptimo sello, cuando se tocan todas las trompetas, y en un momento, al final de la trompeta, en los días que el ángel comienza a tocar la trompeta, dice la Biblia, el misterio de Dios se consuma y el tiempo deja de ser más tiempo. ¿Por qué? Porque el sol, la luna y las estrellas, todo se conmueve, todo se quema, y llegó el momento de juzgar a los muertos. Entonces, cuando estamos hablando de que esto va a pasar, entonces el Señor dijo también que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que va a ver la gran tribulación. De eso está hablando. O sea que la generación o la gente que vea la tribulación, en esa generación viene Jesucristo. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero que en esa generación viene. Entonces, Apocalipsis, capítulo, vamos a ir a Apocalipsis, hablando de los sellos, que ahí nos quedamos, porque el tema es el Apocalipsis según la doctrina de Jesucristo. Y empezamos diciendo que vamos a empezar el capítulo 6. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, ya hemos visto todo lo que habló en Mateo, hay una secuencia, y vamos a ver que los sellos está hablando de esa secuencia. Y un paréntesis para los que están escuchando, no se puede interpretar Apocalipsis cronológicamente. O sea que no crean que el capítulo 8, 9, 10 es cronológico, en absoluto. Hay partes que sí, pero Apocalipsis no es cronológico para nada. O sea que si la gente está pensando que las trompetas del capítulo 8 son una cosa y las copas de ira en el capítulo 16 es otra cosa, están bien equivocados. Entonces Jesucristo, cuando dijo la secuencia de las cosas que van a pasar, entonces se le olvidó un montón de cosas. Y el Señor dijo en Marcos 13:23 a sus discípulos, aquí se los he dicho todo. La secuencia lo dijo todo, y hasta
el profeta Juan el Bautista en el capítulo 3 también lo dijo. Yo a la verdad os bautizo, que esa palabra bautizo es sumergido. Yo los sumerjo en agua, dijo Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os sumergirá en Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Solamente aquí en Mateo dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y añade, y fuego. Entonces yo también pensaba, y Dios en su misericordia me miraría del cielo y me diría, ay Dios mío, no saben lo que están cantando. Señor, bautízanos, Señor, manda fuego, manda fuego, manda fuego, Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Mira, te recomiendo que nunca más vuelvas a pedirle a Dios que te sumerja en fuego. Es un error. El bautismo en fuego es para la paja, para la cizaña, para la ramera. Porque cuando Él viene, Él bautiza a sus hijos con el Espíritu Santo, pero a la cizaña las bautiza y las sumerge en fuego. De eso está hablando. Su aventador, dice, está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está lo que dice, que a su trigo lo bautiza con su Espíritu Santo. A su trigo lo sumerge con el Espíritu Santo, pero a la cizaña, a la paja, la sumerge en fuego. O sea que Sodoma y Gomorra, créeme, fue bautizada en fuego. Tú no quieres que Dios te bautice con fuego, créeme. Hay un error honesto y sincero que yo también lo he vivido por 30 y pico de años pensando esto, hasta que un día el Señor me revela y me dice, lee bien lo que dice ahí. Él los bautizará en Espíritu Santo y también va a bautizar con fuego. Pero está hablando del día que Él viene. Cuando Él viene va a recoger a su trigo y que va a hacer con la paja, la va a quemar. O sea, a unos bautiza con su Espíritu bendito, pero a otros los mete y los sumerge en fuego. De eso está hablando. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6 los sellos. Entonces cuando abrió el primer sello ya vimos que es un caballo blanco y te dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El tipo va a tener éxito. El segundo sello decía, ven y ve. Y salió un caballo rojo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. ¿De qué está hablando? De lo que dijo el Señor Jesucristo. Que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo que llamaríamos una guerra mundial. Todos contra todos. Eso es lo que dijo. Y ese es el segundo caballo, el segundo sello. El tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y mucha gente ha dicho, oh, esa es la inflación. Han pasado un montón de inflaciones y se equivocaron. O sea, lo que el Señor nunca habló de inflación. Lo que el Señor habló es de que los aborrecerán por causa de mi nombre. Lo que la Biblia habla es de que van a engañarlos para que se marquen. De eso habla la Biblia. Que hemos alcanzado la victoria, porque hemos alcanzado la victoria, no nos hemos dejado marcar ni con su nombre, con su imagen, ni con su número. De eso está hablando. Entonces, cuando la Biblia habla en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, no puede hablar otra cosa, porque el Señor dijo, ya se los he dicho, tenemos que someternos a las sanas palabras de Jesucristo. Si no nos sometemos a lo que Él dijo e interpretamos todos estos sellos y estas trompetas y estas copas de ira, a la luz de lo que Él dijo, vamos a estar en tinieblas. Yo soy la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Ustedes no son de la noche para que anden en tinieblas. Ustedes no andan en la noche para que aquel día los coja como un ladrón. Y no significa que va a ser en secreto. Lo que significa es imprevisto, sin avisar. De eso se trata como ladrón en la noche. Pablo dijo, ustedes saben perfectamente, usó esa palabra, ustedes saben perfectamente que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No en secreto ni en silencio, no. Ladrón en la noche significa
cuando no lo pensaron. De imprevisto. Entonces, capítulo 6, tercer sello, dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea que va a costar bastante dinero un poco de pan. ¿Por qué? Porque si no te quieres marcar, porque si no te quieres que te pongan la marca en tu frente o en la mano derecha te metan un chip o qué sé yo, hasta en la sangre te van a entrar o te van a poner algo, no sé. Pero lo que sí sé es que vas a estar controlado total. No va a haber dinero, no se va a poder comprar ni vender con dinero. No dinero más, no cash, nunca más. Y lógicamente, el que no quiera marcarse, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tendré que conseguir comida de alguna manera, haciendo trueques, haciendo algo, cultivando yo mismo, pero no voy a comprar ni vender, porque para eso necesito la marca. Entonces, por eso dice que va a costar 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Por eso el Señor dijo: vengan, les voy a limpiar las lágrimas, ya no van a tener hambre ni sed. Entonces, el cuarto sello, que decía: ven y mira, y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con guerra, con hambre y mortandad y con las fieras de la tierra. Y eso es lo que yo digo, que estaba hablando de guerras, pestilencias, todo fue provocado. Va a ser provocado todo eso. Eso estoy casi seguro. Las guerras, las hambrunas y las pestes fueron provocadas. Las señales en los cielos son causados por el hombre. Los milagros y señales van a ser mentirosos. La gran Babilonia, la gran ramera, lo que es el misterio de la iniquidad ya está funcionando. Se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Las guerras mundiales son provocadas. Entonces vamos a ser entregados, nos van a aborrecer, nos van a matar. Los terremotos van a ser provocados. Los hijos y los padres se matarán a sí mismos. Va a haber un control mental provocado. Va a haber un solo gobierno mundial. Va a haber una agenda. Saldrán a engañar a todas las naciones. O sea, ¿de qué estamos hablando? Parece una enseñanza un poco negativa. No es nada negativa. Es una enseñanza que nos conviene saber. El punto más importante es que no nos engañemos, porque si nos dejamos marcar, tenemos que morir antes que nos marquen. Por eso el Señor dijo: si yo no acorto esos días, nadie podría ser salvo. No está hablando de que no te van a matar físicamente. Está hablando de un engaño total, que vas a ir a marcarte, y está escrito en la palabra de Dios que ninguno que se deja marcar tiene reposo. ¿Dónde está eso? Vamos a buscarlo. A ver. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia. Si alguno. Alguno significa cualquiera, alguno. Esa es teología pura. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, o sea, esa persona, ese alguno, beberá del vino de la ira de Dios. Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14:10, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. De eso estamos hablando. Cuando el Señor Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. Cuando el Señor Jesús dijo: si fuese posible engañarnos, Él no estaba hablando que nos puedan matar. Al contrario, el Señor dijo: ustedes han vencido porque los han vencido con la palabra del testimonio, con la sangre de Jesucristo, y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Por el hecho de que menospreciamos nuestra vida hasta la muerte, por eso vencemos. ¿De qué? De esto.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Una voz del cielo dijo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante, felices, dichosos. ¿Quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Sí, porque si no nos matan ya es peligrosísimo, porque el control mental va a ser tan grave, tan peligroso, que después no vamos a poder, vamos a estar como autómatas. Y ese es un problema. Y por eso estamos hablando lo que estamos hablando. Y no voy a mencionar nombres porque está escrito: no difaméis a nadie. Pero yo he escuchado a un hombre evangélico, un doctor, intérprete de la ley americano, muy conocidísimo hasta lo sumo. Y yo lo he escuchado, no que me lo contaron, porque yo no repito lo que habla la gente, yo tengo que verlo y escucharlo. Y él dijo que no hay problema si se marcan, porque Dios te salvó. Y cuando Él salva es para siempre, porque cuando Dios dice que Él te salvó, entonces es para siempre. Eso es una mentira del mismísimo infierno. Y repito, Satanás se disfraza como ángel de luz. No es maravilla que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. ¿Ok? Si alguno no se conforma a lo que dijo Jesucristo, o como dice la palabra de Dios en 2 de Juan, versículo 9, si alguno se extravía, se desvía y no persevera en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. Todo este engaño, mucho para hablar. Quizás hagamos alguna enseñanza solamente del séptimo sello, porque solo el séptimo sello es muchísimo. Vamos a aprender que en el séptimo sello las trompetas, lo mismo que las copas de ira. Está hablando del mismo tema y lo podemos demostrar. Para los que están viendo, pueden apuntar todo este paralelo y ustedes mismos léanlo. Todo lo que habla Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9 es paralelo de Apocalipsis capítulo 16. Van a ver que la primera trompeta es lo mismo que la primera copa, que la segunda trompeta es lo mismo que la segunda copa, que la tercera trompeta es lo mismo que la tercera copa, que la cuarta trompeta es lo mismo que la cuarta copa de ira. Eso lo pueden ver ustedes, se van a dar cuenta que es un paralelo. Simplemente el Señor, como dijo, es necesario que profetices otra vez. O sea que Apocalipsis tiene 22 capítulos y hasta el capítulo 11, hasta la mitad, le dice a Juan, cuando le hace comer el libro, estaba dulce, pero adentro se quedó bien amargo, y le dijo: es necesario que vuelvas a profetizar. O sea que vuelve a profetizar lo mismo con más detalle. De eso está hablando. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos inventar algo diferente de lo que dijo Jesús en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. No podemos inventar o añadir lo que Él no dijo. O sea que no se puede conocer la verdad de Dios mediante estudios y repitiendo lo que la gente habla. La verdad de Dios se recibe por medio de la meditación de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que nos revela y nos da entendimiento de su palabra. Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando les sopló y les dio el Espíritu, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es imposible conocer Apocalipsis y la secuencia de todas las cosas si el Espíritu de Dios no te revela a través de la meditación de la palabra de Dios en su presencia. Como dijo el Señor, que hay muchos que hablan en el nombre de Él y no los ha mandado Él a hablar nada a esos falsos profetas. Pero Él también dijo: pero si aquellos profetas hubieran estado en mi secreto, yo en ese momento y estando en mi secreto, yo les hubiera revelado. Pero la gente no está en el secreto de Dios, no está en el corazón de Dios, como le dijo el Señor a Marta: Marta, Marta,
Una sola cosa era necesaria y María escogió la buena parte. ¿Y qué es lo que escogió María? La Biblia dice que María estaba sentado escuchándolo. Y el Señor Jesús dijo, una sola cosa es necesaria, estar en la presencia de Dios. Y en ese momento es que podemos tener, por un mecanismo que Dios mismo da, la capacidad para entender los misterios de Dios, porque Él dijo a sus discípulos, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás no. Un verdadero discípulo de Jesucristo es aquel que la sigue y que no tiene temor de seguirlo, y aunque la gente se enoje. Así que hemos hablado poco bastante, o mejor dicho, nos hemos pasado la hora, pero un poco bastante, dije una palabra media espectacular. Creo que ya estoy medio cansado. El séptimo sello y la séptima trompeta lo vamos a dejar para otro momento. Y lo más importante que puedo decir aquí a toda la iglesia del Señor Jesucristo es que nadie los engañe, en el sentido de que cuando hay un gobierno mundial censen y empadronen a todo el mundo, que no hay más cash, no hay más tarjetas. Y bueno, la única manera para que esto suceda tiene que haber un conflicto mundial, guerra contra guerra, o sea, nación contra nación, reino contra reino. Y para poner un orden total tiene que haber un orden, tiene que marcarse. Por eso dice el Señor, y los hijos se entregarán a los padres a los hijos, y serán entregados por amor de mi nombre. ¿Por qué? Porque hay que someterse. Entonces el mensaje es que el Señor dijo que Él no iba a permitir, a ver, quiero dar un versículo importante. Vamos a leer en Lucas, me parece que está. Lucas, capítulo 21. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. De eso se trata cuando el Señor viene como ladrón, de repente. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, ¿escapar de qué? ¿De que no nos maten? De eso no está hablando. Está hablando de que no nos engañen. Porque el que se deja engañar, ya lo leímos, no va a ser salvo por los siglos de los siglos. Está hablando de esa salvación. Entonces, cuando Él dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que dijo el Señor. Así que otro versículo que quiero dejar está en Apocalipsis capítulo 3. Dice Apocalipsis 3, dice 12. Al que venciere, bueno, el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá, que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, un gobierno mundial sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El pueblo de Israel estaba en Egipto cuando vinieron las 10 plagas, pero el Señor los libró. Sadrach, Mesach y Abednego
Los lanzaron en el fuego, en el horno de fuego, que lo levantaron 7 veces más. Pero el Señor los libró allí adentro. Daniel fue echado al foso de los leones, pero allí el Señor tapó la boca de los leones. El Señor ha prometido que tenemos que estar firmes, que no tengamos temor de dar testimonio y guardar los mandamientos, porque ni un solo cabello en nuestra cabeza perecerá. Bendiciones.